¿Qué tal? Mi nombre es Aaron y en este video quiero contarles un poco acerca de ciertos temas de la historia de la música. Voy a hablar específicamente del periodo clásico, el periodo romántico, un poco acerca del nacionalismo y el impresionismo. Ok, para esto vamos a empezar con el periodo clásico y me gustaría remontarme un poquito más atrás de la historia. Mm, Nos vamos a remontar precisamente a la época de los griegos. Ok, los griegos, como ya sabemos, desarrollaron muchísimo las ciencias y el arte, precisamente. Pero como pocos saben, la música no fue una de esas artes. Es decir, tenían música y la empleaban un poco armonizando poemas y pues precisamente su vida diaria, pero no fue del calibre de la escultura, por ejemplo, que fue pues colosal. Entonces, aquí les estoy contando esto para hacer un poquito de hincapié. En ciertas artes y ciencias se habla de periodos clásicos, pero se remontan a esa época, algo que no pasa en la música. Entonces, por eso este periodo justamente se llama clásico, porque no había un antecedente en el cual basarse de los griegos, sino que apenas se venía formando, se venía trabajando. Entonces, pues esto es algo muy importante. ¿Por qué se llama clásico y no se llamaría neoclásico como en otras disciplinas? Ok, una vez que ya entendimos esto, vamos a pasar a lo siguiente. ¿De dónde veníamos? Veníamos del periodo barroco, que es un periodo caracterizado por el uso del contrapunto, que es la contraposición de dos o más voces, que sabemos que eran pues bastantes, ¿no? No eran nada más dos. Entonces, pues el máximo expositor del contrapunto es Bach. Eh, y pues estaba bastante consolidado que era pues de buen gusto en el periodo barroco componer como lo hacía Bach, porque pues era alguien pues muy muy bueno. Entonces, sus hijos, por ejemplo, le empezaron a llevar la contra, ya que ellos pues estaban un poco aburridos tal vez de la forma antigua de componer. Por antiguo me refiero al contrapunto. Entonces, pues ellos empezaron a generar una corriente junto con muchos más músicos, pero pues estos son de los más conocidos. Esta corriente buscaba simplificar el acompañamiento pues, de la música y remarcar más la melodía, la voz aguda. Entonces, esto empezó a llevar un cambio que se llamó rococó, que desencadenó en el clásico cuando Bach muere, porque pues se acabó el máximo expositor. Entonces, en el año 1750, con la muerte de Bach, se considera que inicia el periodo clásico, aunque como digo, pues venía gestándose desde años antes. Entonces se asienta el periodo clásico y ya podemos hablar del nacimiento del piano, por ejemplo, que era un instrumento que Bach, por ejemplo, conoció, pero como estaba en su forma más primitiva, pues era denso, era lento, entonces pues a Bach no le gustó. Pero en el año 1750 ya hablamos de que el piano tiene una evolución, ya es utilizable. Entonces nace el piano y nace con ello un estilo de acompañamiento que es el bajo alberti. El bajo alberti se caracteriza por tocar notas de un acorde de triada, eh, pues alternadas, es decir, podemos tocar la primera del acorde, la tercera, primera y quinta. Ajá. Entonces, sobre esto colocamos una melodía y pues es mucho más agradable. Bueno, esto es a la percepción de los músicos del barroco que venían pues buscando algo nuevo. Era algo pues muy novedoso, simplificar todo, porque pues antes todo era muy pesado, muy cargado, como lo podemos ver en la escultura, por ejemplo, o en la arquitectura. Estaba súper lleno de cosas. Entonces, pues lo que se buscaba era reducir todo esto. Ok, ahora vamos a hablar acerca de otra cosa que es muy importante. Son dos palabras. La primera sería ilustración o iluminación, que es justamente cuando personas buscan erradicar la ignorancia a través del conocimiento, a través de propagar todo, pues ideas más libres. Y otra palabra que es muy importante para mí es burguesía, porque fueron esas personas las que impulsaron el conocimiento. Y pues todo esto para acabar con creencias antiguas y dogmáticas de la iglesia, como ya se venía haciendo.
Entonces, pues esto para mí es muy importante. Es siglo XVIII y todo esto pues desencadena en más cosas. Ok, una vez que ya tenemos esto establecido, podemos hablar también del uso de nuevos instrumentos, como lo fue el clarinete. El clarinete pues fue algo muy importante porque llegó a sumarse a la orquesta. Esta es otra cosa. La orquesta como tal, existían orquestas, pero se juntaban pues muchos músicos y tocaban y ya, ¿no? Pero no había como tal un registro estricto de qué músicos debían de pertenecer a la orquesta. Entonces aquí en el periodo clásico ya se consolida, para empezar, la sección de cuerdas del barroco, eliminando a la viola da gamba, viola de amor y pues algunos instrumentos así como estos, ¿no? Entonces se queda ya nada más el violín, la viola, el cello y pues el bajo. Entonces se suman a esto un grupo de dos trompetas, de dos flautas, de dos clarinetes que como sabemos es un instrumento pues nuevo para la época. Y ya se empieza a hacer este ensamble, un estándar que pues es la orquesta sinfónica. Ok, seguido a esto vamos con el esqueleto o la estructura que utilizaban. La estructura fue la forma sonata, que como sabemos consiste en tres partes: la exposición, el desarrollo y la reexposición. Ok, en la exposición pues se presenta el tema A, que es tocado en el primer grado mayor o en una tonalidad menor. Ok, el tema B sigue al tema A. Es decir, tocamos, si estamos en una tonalidad mayor, el tema A sería en do mayor. Ujú. El tema B estaría en la dominante, que sería un tema en la tonalidad de sol mayor. Y pues después de esto vendría el desarrollo. Ahora, si estamos hablando de la exposición y el tema está en el primero menor, en una tonalidad menor, estaría por ejemplo en la menor. El tema B puede estar en su quinto grado, que sería mi mayor, o podría estar también en el tercer grado o su relativo mayor, que sería do mayor. Ujú. Ok, después de la exposición viene el desarrollo. El desarrollo está generalmente en el quinto grado, pero no es un estándar, ya que empezaron a ocupar modulaciones más lejanas a como se ocupaban en el barroco, ya que en el barroco se ocupaba en el círculo de quintas un menos uno o un más uno, y aquí en este periodo clásico se empezó a hacer el más dos y el menos dos. Ajá. Entonces, el desarrollo pues generalmente está pues modulando como ellos pues mejor lo podían hacer. Es decir, aquí se expresaba el virtuosismo de cada sí, intérprete o compositor. Y pues seguido del desarrollo venía la reexposición, es donde se presentaba el tema A y el tema B, pero generalmente en otra tonalidad, que podría ser hasta el cuarto grado. Entonces, pues esto es el uso de la forma sonata. La forma sonata ahora es una estructura más que un nombre de una obra. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las sinfonías, ya que la sinfonía es una forma sonata, pero desarrollada por instrumentos de orquesta sinfónica. Estas son algunas de las formas que surgieron en el periodo clásico, y pues seguimos también con otros ensambles que son, por ejemplo, el trío, el cuarteto, el quinteto. Esto pues se nombraba así porque ya tenían una mejor consolidación. Por ejemplo, el cuarteto de cuerda se establecía de lleno aquí en el clásico. El quinteto de viento igual es otro ensamble que ya se quedó pues estrictamente establecido. Y pues los tríos podían variar un poco, pero eran pues muy repetitivos. Otras formas de las que se hablan en este periodo es la serenata, por ejemplo. La serenata, el divertimento, que pues como su nombre lo dice es para divertirse. Es una obra en donde el compositor jugaba con temas más libremente. Un poco similar a la fantasía, pero con la diferencia de que era pues para divertirse, era para explorar, para ejercitar un poco su capacidad técnica. Y otro género que podemos encontrar aquí es el concierto, que aunque ya existía en el periodo barroco,
pues aquí afianzó más fuerza. Es decir, es un género que llegó para quedarse y aquí lo explotaron a más no poder. Con el nacimiento de uno más que sería la ópera. La ópera pues también ya venía gestándose unos años antes, pero aquí pues es el periodo en el que tuvo su auge. Una de las óperas más famosas sería por ejemplo La flauta mágica de Mozart, que es pues es muy buena y yo les recomiendo muchísimo que la vean. Entonces, seguimos con algo más. Esto es algo que me agrada mucho, es un poco de historia. En este periodo se da la Revolución Francesa, que es del año 1789 a 1799. Y pues todos sabemos que una revolución conlleva pues muchísimas cosas, lleva un cambio de pensamiento. Entonces, pues esto es un dato muy importante porque va a afectar a futuras generaciones, que más adelante vamos a hablar. Entonces, la Revolución Francesa pues se da aquí en este periodo y me gustaría hablar ahora un poco de características específicas de pues de estas composiciones. Entonces, como ya dije antes, la principal característica es el bajo Alberti, pero pues no estoy diciendo que con esto solamente fuera la única forma de acompañar. Es decir, estaba el Alberti y la melodía, pero también se podían ocupar preguntas y respuestas como venían trabajándose en el barroco, que es donde una melodía hace un tema y de repente abajo la voz más grave la repite y le da pues otro sentido, ¿no? Pregunta-respuesta. O escuchamos un cierto motivo y después otro motivo le contesta pues haciendo una, una contraposición. Esto tiene un poco que ver con la naturaleza de las frases, que serían pues masculino y femenino. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, la característica más importante para mí son las melodías cantables o cantables, que son pues, pues llenas de más dulzura o de más, pues más mensaje. Más allá de que si es un virtuoso o no, te expresan pues una sensación, una emoción más clara, más sencilla. Y esto pues a mí pues es algo que me agrada muchísimo y es algo que a ellos también les agradaba porque era de buen gusto. Como decía, pues todo está relacionado a la burguesía en este periodo y pues así debe ser tratado. Ok, aquí se empieza a generar otra cosa muy importante, que es escribir cómo quieres que suene y dejar menos a la improvisación del intérprete. Porque en el barroco pues estaba la partitura y el intérprete podía hacer la ornamentación que pues él quisiera o que él pudiera más bien. Y aquí pues se empieza a limitar un poco esta parte, ya que se busca pues hacer todo un poco más a la manera del compositor. Ujú. Entre esto hay una variable que pues me agradó muchísimo y es la escuela de Mannheim. La escuela de Mannheim fue una sociedad de músicos que empezaron a utilizar algo pues diferente, que era el uso de matices y dinámicas. Ellos pues lo ocupaban como bajar y subir el volumen a, en diferentes partes de la obra, pero pues esto es algo muy importante que revolucionó porque en el barroco no se ocupaba porque no se podía, pero aquí se empieza a ocupar y se empieza a popularizar, desencadenando pues más adelante y en todo lo que hoy conocemos. Entonces, para mí esas son algunas de las características más importantes y del contexto histórico. Entonces, pues hablaremos un poquito más acerca de ciertos compositores. Para mí cabe recalcar pues a los hijos de Bach, que serían Johann Christian Bach y Carl Philipp Emanuel Bach. Ellos son muy importantes. También encontramos a Gluck, a Domenico Scarlatti, a Mozart, que forma parte de la nueva generación de músicos. Es decir, hubo también aquí pues partes. En la primera parte del rococó estaba Johann Christian Bach, Gluck y Scarlatti, que venían de ser músicos barrocos, pero se amoldaron a la nueva época. Después, en 1750 a 1775 aproximadamente,
pues predominaron algunos músicos como fueron Haydn y Carl Philipp Emanuel Bach. Entonces, ellos pues fueron, hubo más, ¿no? Pero para mí son de los más representativos. Y después de esto, en 1775 a 1820, pues ya llega la nueva generación, que serían Mozart, Boccherini, Clementi y obviamente sería Beethoven. Entonces, para mí aquí pues está consolidado el tema, está, está entendido de dónde vienen y qué fue lo que pudieron desarrollar. Ok, ahora viene una parte que, que cambia todo. Empezaremos hablando acerca de Beethoven. Beethoven era un músico pues de un carácter bastante fuerte. Y su carácter fuerte fue precisamente algo que le llevó a cambiar, a no adaptarse un poco a las normas y a buscar siempre una mayor expresividad, no tanto el buen gusto, sino buscar expresarse, buscar sacar eso que tenía dentro. Entonces ahí por el año de 1810, antes de que terminara el clásico, se empieza a gestar una nueva corriente, que es el romanticismo. El romanticismo buscaba cambiar ciertas cosas, es decir, que yo no te puedo exigir a ti cómo componer, no te puedo decir que eso está bien o está mal, sino que aquí cada músico puede expresar lo que él siente, lo que él quiere, la emoción. Y como hablaba anteriormente, esto viene de, pues precisamente de los ideales de revolución de la Revolución Francesa. Aquí pues cambian un montón de cosas. Para empezar, los castrati desaparecen, son prohibidos y ya no va a haber más músicos castrados. Entonces, se le da un poco más un papel estelar al tenor. El tenor pasa a ya no ser pues de ligereza, sino que pasa a ser un rol más heroico, más fuerte. Y pues esto está expresamente marcado en toda esta música. Entonces, con las ideas revolucionarias, pues cambian un montón de cosas. Viene el uso del telégrafo y el uso del ferrocarril. Entonces, con esto, pues cambia todo completamente. Es decir, los músicos se empiezan a volver como estrellas, estrellas de rock, casi casi. Porque pues empiezan a hacer giras por diferentes partes del mundo. Y como el tren lo permitía, pues tenían seguidores en todos lados. Entonces empieza aquí a cambiar un poco la idea de la música, de que ya no era nada más para las cortes, sino que era pues para todos y se propagaba rapidísimo. Bueno, no tanto como hoy, pero pues para ese tiempo era magia. Entonces, esto es algo muy importante. Después viene la implementación de nuevos instrumentos. Los instrumentos que empiezan o que nacen en este periodo son el contrafagot, que es familiar del fagot pero más grave. El saxofón, que es un instrumento pues nuevo. El corno inglés, que es un pariente de la trompeta, con un registro un poco más grave. Y la tuba, que es para mí una de las mejores invenciones de este tiempo, ya que no había un, un referente del grave tan importante o tan imponente como la tuba. Entonces, hablando de esto, pues entendemos que el romanticismo ya rompe completamente con la idea de seguir las normas, de seguir a una doctrina, a la iglesia en este caso, y empieza a expresar un poco más el yo puedo, el yo soy, el todo gira en torno a mí casi casi. Y pues bueno, no tanto así, sino que expresa que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo, hay una idea que contar, hay algo que decir, hay algo que sentir. Entonces, pues aquí es donde cambia toda la música para mi parecer. Eh, Algunos de los primeros compositores se dan entre 1815 y 1850. Y entre ellos está Beethoven, Rossini y Schubert, que son de la primera generación de músicos. Ok, de Beethoven pues se aprende un buen, ya que hubo una manera muy diferente de componer a como se venía trabajando en el clásico y en el barroco. Con Beethoven se aprende a diferenciar un tema, es decir, todos conocemos sus sinfonías, todos conocemos Paralisa, que presuntamente no era de él, pero pues son temas que se te quedan en la cabeza y no los puedes sacar.
Entonces, para mí esto es algo muy importante de esta época. Ok, en la segunda parte cambia completamente el contexto, ya que se busca más la pasión, más pues sí, el dramatismo hasta cierto punto. En esta segunda parte se encuentran Chopin, Berlioz, Franz Liszt y Mendelssohn. Ok, ahora, como nada, nada dura para siempre, este periodo pues tampoco iba a durar. Entonces, aproximadamente como por 1850 se empieza a generar otro cambio y se empiezan a llamar a esos músicos por románticos o románticos tardíos. Esto depende de la fuente, pero el romanticismo tardío pues ya era mucho más difícil de encasillar, porque por ejemplo Korsakov, Glinka, Tchaikovsky, Mussorgsky, pues, son músicos que ya no se apegaban ni siquiera a solo ser emocionales, sino que ahora buscan algo más. Y aquí es donde entra un nuevo tema, que es el nacionalismo. Ellos empiezan a buscar más que transmitir su pasión, buscan transmitir sus sentimientos por su patria. Algo que venía también ya un poquito antes con Chopin, por ejemplo, que era polaco, que murió muy lejos de su tierra y que siempre tuvo ese dolor en su corazón de no poder regresar pues a su lugar natal. Entonces, aquí a partir de 1850 es donde ya empieza a cambiar todo. Y como decía, Korsakov, Glinka, Tchaikovsky forman parte de los músicos rusos que pues dieron muchísimo. Todos conocemos obras de Tchaikovsky como son la música del Cascanueces principalmente. Ujú. Y pues no nada más tiene eso, obviamente, tiene la abertura de 1812. eh, pues bueno, hay muchísimos ejemplos que ahorita se me fueron de la mente, pero hay muchísima música para, pues para aventar para arriba, ¿no? Otros de los exponentes del nacionalismo fueron los españoles Albéniz, Granados y pues como no Tárrega. Ellos cambiaron completamente la idea de la guitarra y pues en sí de la música. Aquí también entra un poquito otro compositor que se llama Manuel de Falla. Él, pues para mí, ya estaba radicando así como que en lo máximo del romanticismo, porque de hecho su música ya tendía a ser un poco impresionista, pero bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Otros de los exponentes son Borjak y Smetana. Ujú. Y bueno, entre estos, pues ya la idea es muy clara. La idea es transmitir lo que sea que sientas, lo que sea que estés viviendo en tu nación, y pues es muy, muy claro. Ahora, el romanticismo fue una corriente que evolucionó muy, muy rápido, a comparación por ejemplo, el Renacimiento, que duró 200 años, o el Barroco, que duró 150. El romanticismo cambió, pero así, rapidísimo. En 50 años ya los músicos componían como ellos sentían, y ya no como una regla les marcaba. Entonces, con esto, pues, se dieron paso a nuevos géneros, como fue el impresionismo. Pero hubo muchos músicos que se negaban a dejar morir tan rápido el romanticismo, como fue el caso de Rachmaninoff, que es un máximo exponente del piano. Otros de los músicos que empezaron bueno, que seguían componiendo romántico, a pesar de que ya se les había pasado la época, fue Puccini, Strauss, Stravinsky, Schoenberg, Bela Bartok y pues como no, Prokofiev. Ujú. Para mí esta música pues es muy muy bonita, es algo que te llena de fantasía, algo que te llena de emoción cuando lo escuchas y pues no creo que debería de morir. Entonces pues ellos creyeron lo mismo y siguieron componiendo pues romanticismo. Ok, algunos de los grandes aportes del romántico fueron el poema sinfónico que se dio por Franz Liszt y la sinfonía programática de Berlioz. Ok, el poema sinfónico para mí ya es algo que cambia toda la concepción de la música, ya que, a mi parecer, transmite una imagen con sonidos, transmite colores con notas y pues te genera una sensación muy muy diferente.
Entonces, aquí vamos a hacer un cambio a hablar acerca de otro tema, que es el impresionismo, que ya está muy ligado justamente a esto que digo del poema sinfónico. El impresionismo musical se da en Francia y el máximo exponente es Debussy. El impresionismo se dio alrededor de 1875, cuando todavía estaba el romanticismo tardío. Ujú. Y duró aproximadamente hasta 1925. Pero pues, como digo, pues no se acaban los periodos un día. O sea, hoy ya no se vuelve a componer así, ¿no? Entonces, los primeros exponentes del impresionismo fueron Claude Debussy y Deodat de Séverac. Ellos pues empezaron con la idea de que no había que componer como alguien te decía, y que tampoco había que seguir, por ejemplo, parámetros como el compás, como la barra de compás, que para ellos era una limitante, era una manera de no poder expresar todo lo que tenías en la mente porque tenías que cumplir con ciertos tiempos en el compás. Entonces aquí cambia toda la idea de la música. Esto es algo que no rompieron, por ejemplo, los románticos. Ellos sí rompían con ciertas cosas, rompían con las modulaciones, por ejemplo, que ellos lo hicieron mucho más cromático, pero eh, no rompían con algo tan básico. Y aquí, por ejemplo, Debussy, pues es un rebelde. Se cuenta que él en la escuela tenía así como, tenía que, tenía la inquietud de mal influenciar a sus compañeros, a decirles, vamos a hacer música y vamos a olvidarnos de las reglas, no pasa nada, ¿no? Y pues entre las anécdotas, algunos de sus maestros pues consideraban que eso era un error así fatal, ¿no? Pero pues si él no hubiera hecho esto, no conoceríamos lo que conocemos hoy. Entre algunas cosas de las que yo encontré que me llamaron más la atención, fue que Claude Debussy empezó a ocupar uso de quintas y de octavas, o sea, algo que es de malísimo gusto en la música académica. Él lo empezó a ocupar porque ocupaba o le ayudaba a reforzar la idea o el peso de ciertas notas, de ciertas partes de la obra. Entonces, para mí esto es algo de lo más importante. Algunas de las características de este periodo son la experimentación con timbres, es decir, buscar el mayor rango de sonidos de un instrumento. Entre los instrumentos más populares está el piano, que acompañaba generalmente a la voz, o a una flauta, o las arpas, por ejemplo, que son instrumentos que no se habían explorado tanto. Como ya decía, también se buscaba experimentar con el tiempo, ya que se empezó a romper un poco la barra de compás y los rubatos se explotaron. Esto es algo que olvidé decir en el romántico, el uso del rubato. El rubato es deformar ligeramente el tiempo a tu gusto, pero sin romper completamente la estructura. Aquí el rubato pues se ocupó pues muchísimo más. Y entre otras de las características encontramos el uso de modos griegos que ya estaban en desuso desde el periodo renacentista. En el Renacimiento se ocupaban muchísimo los modos y generalmente era pues en la voz, pero en el barroco se, se pone un parámetro, es decir, ya solamente vamos a ocupar el primer modo y el sexto modo, que son la tonalidad mayor y la tonalidad menor que hoy conocemos. Pero aquí en el impresionismo, ellos dicen, pues sabes que para mí había muchísimo que explorar ahí y se murió muy rápido, ¿no? Y regresan y retoman algo de lo anterior. Y entre estos modos, pues empezamos a percibir la idea de escalas exóticas, de sensaciones que no entran dentro de los parámetros, por ejemplo, clásicos. Ajá. La música ahí era completamente europea y con el uso de escalas exóticas y modos se genera una sensación mm, más de otros pueblos, de otras etnias. Y es justamente lo que ellos buscaban. Con esto, plasmar una idea, una visión. Esta es una palabra muy importante, ya que el impresionismo surgió no en la música, sino en la pintura. Es decir, las primeras pinturas que hubieron de esta corriente fueron de Claude Monet. Y en estas pinturas se dice que pues son bastante grandes
Y si tú estás cerca de la pintura, solamente ves puntos, solamente ves rayas y así, ¿no? Pero si te alejas lo suficiente, puedes ver imágenes de monumentos, de paisajes. Es decir, te da la impresión de que estás viendo algo, aunque no está estrictamente pintado así. No hay como tal el uso de rayas para dar una estructura a una casa, por ejemplo, pero se ve claramente la casa cuando tú dejas volar tu imaginación o tu percepción. Y esto es algo muy importante también para la música, ya que se buscaban impresiones y no dogmas. Con esto, pues, cambia completamente la estructura de la música y los impresionistas buscaban transmitir imágenes a través de sonidos, como lo decía en el poema sinfónico, pero aquí es donde explota completamente. Entre las obras más importantes que podemos encontrar están La Mer de Debussy, que a mí particularmente me encanta, es decir, siento que desde que escuchas los primeros sonidos, ya puedes imaginarte la playa, ya puedes imaginarte que está saliendo el sol, puedes imaginarte como que el agua se mueve, que hay algunos pájaros, y de repente va evolucionando y ya ves el poder del mar, ¿no? Es algo que a mí me agradó mucho. Entre otras obras están Las noches en los jardines de España y El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, que como ya hablé anteriormente, pues para mí se me hacen algo de lo más relevante. Manuel de Falla es un español. En España pues tuvo muchísimo mestizaje cultural con México, por ejemplo, pero también lo hubo con, con personas árabes, perdón. Entonces la cultura se diversificó y pues explotó. Para mí, Manuel de Falla es uno de mis compositores favoritos, ya que expresa imágenes desde antes desde que se buscara expresar imágenes. Te expresa todo, cómo vive la gente, el folclore, no sé, puedes sentir completamente todo. Entre sus obras están las 7 canciones populares españolas, que a mí particularmente me agradan muchísimo. Te hablan de cómo pensaba la gente, de ciertas cosas que la gente utilizaba, como lo es el paño moruno. Me encanta su música, espero que tengan la oportunidad de escucharla y bueno, seguiré con algunas cositas más. Otro de los compositores impresionistas más importantes es Erik Satie, que todos conocemos la Gimnopedia número uno. Tiene tres, tiene 6 nociens, que son palabras que él inventó, son formas que también él creó, en donde pues a mi parecer refleja una gran melancolía y un sentimiento pues muy diferente a lo que se había escuchado antes. Es decir, aquí, para mí, la música es sentimiento, es como él percibía todo. Y como lo digo, pues esa es mi impresión. Eso es lo que yo siento. Y creo que es algo muy importante que aquí tú te proyectas, tú expresas o tú sientes diferente la música a todos. Es decir, a lo mejor Satie buscaba expresar, no sé, algo que estaba viendo en ese momento, pero para mí me hace recordar casi mi niñez, ¿no? O sea, me hace recordar muchísimas cosas, muchísimos de mis juguetes de cuando era niño. Y pues no sé, eso es algo de lo bonito de esta música, que te genera impresiones y cada quien le da una interpretación pues un poquito diferente a todo esto. Pero claro, todo en base a la misma idea. Otros de los compositores pues que no son tan conocidos es Joaquín Turina, que dejó sus danzas folclóricas para orquesta sinfónica. Y hay una obra que sí es muy conocida, que es El aprendiz de brujo de Paul Dukas, que es una canción que todos escuchamos en dibujos animados y que siempre te genera esa sensación de magia, de ver una escoba moviéndose, ¿no? Entonces, con esto estaría concluyendo mi exposición acerca del impresionismo y de los demás temas mm, de los periodos de la historia de la música. Y me gustaría concluir con algo que es muy importante. La música no tiene un límite y es algo muy importante en la sociedad porque aunque no genera como tal los mismos ingresos monetarios, genera un cambio en la percepción de las personas. Es decir, sin esta música, muchísimas personas no hubieran conocido los ideales de revolución, por ejemplo,
o no hubieran encajado en una sociedad en el clásico. Es decir, dependiendo de la época la música va a ayudar o va a perjudicar en ciertas cosas. Y pues a mí me encantó hacer esta exposición, me encantó investigar, estoy muy agradecido y pues espero que les haya gustado y espero que sea muy bueno en sus vidas.